hace el omega 3 en enfermedades como diabetes tipo 2? Disminuye la sensación de dolor, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias. No es llegar y tomar cualquier omega 3. Estos ácidos grasos omega 3 cada día toman más fuerza porque estamos viviendo más años. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el tercer capítulo de nuestro podcast Salud sin Censura. Les tengo una grata sorpresa, un invitado de lujo. Aquí contamos hoy con el doctor en nutrición Rodrigo Valenzuela, que nos ha dado mucho prestigio tanto en Chile como en el mundo con sus investigaciones sobre ácidos grasos. ¿Y qué tendrá que ver esto? Bueno, ácidos grasos significa grasas, significa omega 3. Hola, Rodrigo. Hola, mi estimada Nelva, ¿cómo estás? Mi querida profesora. Oye, sí, hay que recordar, ya yo tengo que reconocer los años. Hay que recordar que hace 25 años atrás fuiste mi alumno. Así es, yo era un joven estudiante de nutrición y dietética en la Universidad de Chile cuando tú me enseñaste nutrición en aquella época. Rodrigo, ¿y en qué estás trabajando actualmente? ¿Dónde? ¿A qué te estás dedicando? Bueno, yo sigo trabajando en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, soy académico jornada completa, dirijo el laboratorio de lípidos y cromatografía, soy el actual director del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y hoy tengo la dicha de decir que he podido contribuir a la formación de una nueva generación de nutricionistas, ya con magíster y doctorados en nutrición, que obviamente son menores que uno, ¿no? Pero que han ido abriendo camino en otras áreas vinculadas a la nutrición y a la alimentación que históricamente no se habían desarrollado en el país. Entremos en tierra derecha. El omega 3 ha hecho noticia en el último tiempo, pero ¿sabrá la gente lo que es el omega 3? En relación a los ácidos grasos omega 3, es una familia. Vamos a encontrar algunos de origen vegetal, otros de origen marino. Hoy hay avances en términos de microalgas, etc. Y el esencial es el alfa-linolénico. Y ese ácido graso es el padre de otros omega 3. Yo le llamo el padre porque es el esencial, el que nosotros no podemos fabricar en condiciones bioquímicas o fisiológicas propias de nuestra especie. Y desde este ácido graso surgen otros ácidos grasos, entre ellos el EPA y el DHA, que han sido probablemente, si uno mira los ensayos clínicos, los más estudiados para evaluar los beneficios en salud y de ahí todos los avances científicos que hemos tenido. Ahora, cuando decimos que esto se llama omega, aclaremos que solamente el llamarse omega se refiere a la posición que tiene un doble enlace bioquímicamente y que hace la diferencia entre un omega y otro, porque yo he escuchado que hay omega 3, omega 6, omega 7, omega 9. Así es. Mira, lo que pasa es que en nutrición, para marcar diferencias, en química, que hay que saber química, sí. Los ácidos grasos se contabilizan desde el grupo carboxilo, desde el grupo ácido, ¿ya? Pero en nutrición contamos al revés, desde el grupo metilo. Entonces, si el primer doble enlace está en el carbono 3, son los ácidos grasos omega 3. Omega 3, perfecto. Si el primer doble enlace está en el carbono 6, omega 6. Y así es sucesivo con los omega 9, los omega 7, etc. Si yo me alimento mucho de ácidos grasos saturados, ¿qué va a pasar con mis arterias? Bueno, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, aumenta la rigidez de las membranas celulares. Los seres humanos necesitamos ácidos grasos saturados. El ácido palmítico es el que más sintetizamos, pero el tema está en que cuando nuestra dieta tiene una alta cantidad de grasa saturada, sobre el 10% de las calorías día, empiezan a aparecer problemas. Demos ejemplos de algunos alimentos que la gente habitualmente va a encontrar en cualquier lugar donde vaya a comprar y que sean grasas saturadas, pero no olvidarnos que hay grasas saturadas buenas y malas. Hay alimentos que tienen más grasa que otros y dentro de eso hay algunos que tienen más grasa saturada y lo que uno aconseja es que las personas no lo coman con una alta frecuencia, ¿ya? Y ahí aparecen, por ejemplo, las mantecas vegetales que tienen una alta cantidad de grasa saturada, el cuero del pollo, la grasa visible que uno ve en las chuletas o en el costillar, las vísceras que tienen una alta concentración de grasa saturada, algunos alimentos tipo snack que utilizan mantecas como materia prima
y ahí también hay un mayor contenido de grasa saturada. Entonces, ese tipo de productos, estamos solamente analizando el contenido de grasa. Ese tipo de productos debieran consumirse de vez en cuando solamente. Así es. Una vez a la semana, una vez cada 15 días. No abusar y que no sea algo diario. Ahora, la relación de grasas saturadas y poliinsaturadas en realidad tiene que estar equilibrada, ¿cierto? Porque si estamos consumiendo solamente grasas poliinsaturadas tampoco es bueno. Entonces tampoco hay que entrar en el exceso de decir no como más ninguna grasa en la vida, porque nuestro cerebro está compuesto de grasas. Así es, y una de las gracias que tiene la nutrición y la dietética es que es una ciencia y es un arte en que buscamos a través de una alimentación equilibrada consumir una adecuada proporción o cantidad de grasa saturada, monoinsaturada y poliinsaturada. ¿Por qué son esenciales las grasas? Bueno, lo que ocurre es que hay ácidos grasos que el ser humano no puede sintetizar. Nosotros sintetizamos muchas cosas en el organismo, pero no tenemos la maquinaria enzimática para producir dos ácidos grasos específicos. El ácido linoleico, el padre de los omega 6, y el ácido alfa-linolénico, el omega 3. Estos dos ácidos grasos son esenciales porque nosotros no podemos incorporar dobles enlaces en la posición 6 y 3 respectivamente. Entonces, Rodrigo, ¿qué es lo que sucede cuando se rompe el equilibrio entre el omega 6, que es esencial, y el omega 3, que también es esencial? ¿Y qué pasa si nos falta algunos de esos importantes ácidos grasos? Lo que hemos visto desde, yo diría, unos 50 años al día de hoy, es que se ha producido un desbalance. Consumimos muchos ácidos grasos omega 6, particularmente linoleico, y muy poco ácidos grasos omega 3, alfa-linolénico, EPA, DHA, y ese desbalance es lo que hoy día se asocia con una mayor respuesta inflamatoria, mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Es un tema que se está estudiando bastante en cáncer, en enfermedad cardiovascular, en diabetes, etc. Es muy interesante lo que ha pasado con estas grasitas que eran tan mal vistas antiguamente. Y dejábamos, por ejemplo, comprábamos un tarro de jurel y ¿qué hacíamos? Le sacábamos toda la grasita negra para poder hacer el resto blanquito. Y resulta que esa grasita negra que botamos es el más rico en omega 3. Así es. Yo diría que en los últimos 30 años se ha producido un cambio enorme en relación a cómo mirar a los ácidos grasos y particularmente los ácidos grasos omega 3 y especialmente los pescados y los mariscos, que es donde encontramos la mayor cantidad de EPA y DHA que forman parte de esta familia de ácidos grasos en que sabemos que tienen beneficios muy importantes para el ser humano durante toda la vida. ¿Cómo va a incidir el tipo de pescado que comamos? ¿Basta con comer pescado? Por ejemplo, si yo como una reineta, ¿es lo mismo que si como sardina o si como jurel? No, no es lo mismo. El jurel, por ejemplo, yo lo llamo el bestseller de los pescados que aportan ácidos grasos omega 3 para el ser humano, dado que tiene una alta concentración de EPA y DHA, porque el mar en Chile es frío. Y cuando la temperatura del mar es baja, estos pescados incorporan una gran cantidad de EPA y DHA en su organismo. Y de ahí que cuando recomendamos comer pescado para la salud cardiovascular o el cerebro, no es lo mismo que pescado. Y ahí el jurel toma una preponderancia muy importante. Y el jurel está al alcance de la mayoría de las personas. No es tan caro, se puede preparar en múltiples formas, ya sean ensaladas, en guisos, de distintas formas. Pero si comparamos el contenido de omega 3 de distintos peces, justamente la reineta y la merluza son lo que menos tienen, que es lo que la población más consume. Así es, y además en el caso de Chile, por ejemplo, la merluza o la pescada, como le llama la gente, generalmente se come frita. Además, sí. Y el consumo de pescado frito no protege la salud cardiovascular. Cuando nosotros recomendamos consumir por lo menos 2 veces a la semana pescado, por lo menos,
estamos hablando de pescado en ensalada, cocido al vapor, al horno, a la A la plancha, plancha. pero el proceso de fritura genera que todos esos posibles beneficios se pierdan y por el contrario aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Tú dijiste algo bien importante, que el jurel contiene EPA y DHA. Este es un término que la gente desconoce y quizás tampoco saben que forman parte y qué tiene que ver omega 3 con EPA y DHA. El EPA y el DHA son dos ácidos grasos que forman parte de la familia de los omega 3. Y estos dos ácidos grasos han sido los más estudiados en términos de beneficios para la salud. Y el DHA está directamente relacionado con membranas celulares, con el cerebro, con la retina, los espermios. Es un ácido graso que se deposita en nuestras membranas y tiene un rol muy importante desde la función mitocondrial hasta la expresión de los genes. Y el EPA es un ácido graso que yo lo llamo el verdadero amortiguador ya de la homeostasis vascular. Mantiene un orden en los vasos sanguíneos para frenar la inflamación cuando hay que detenerla. Y estos ácidos grasos actúan en conjunto. Y eso es algo muy importante de mencionar. Nosotros necesitamos DHA, también necesitamos EPA. Podemos después discutir en qué condiciones yo necesito más de uno que de otro, pero se produce una sinergia entre ambos para proteger nuestra salud. Entonces, eso significa que cuando hablamos de omega 3 siempre vamos a estar hablando de esas dos fracciones, EPA y DHA, y va a depender de nuestra necesidad lo que debemos ingerir, que no es llegar y ir a la farmacia y comprarnos cualquier omega 3, sino que algún especialista, un nutricionista, alguien tiene que decirme qué me conviene más, comprar uno más alto en EPA, más alto en DHA, no es llegar y tomar cualquier omega 3. Bueno, ese es un tema muy, muy relevante. ¿Cuál es el foco de la intervención o por qué se está modificando la nutrición y la alimentación del paciente? ¿Qué es lo que yo busco? Cuidar el hígado, el cerebro, las articulaciones, la salud cardiovascular, y de ahí la relevancia que las personas comunes y corrientes, cuando compren un suplemento con ácidos grasos omega 3, previamente hayan tenido una asesoría, una atención de un profesional nutricionista o un médico especialista en nutrición. Y algo que es muy, muy importante para los profesionales que se dedican a la nutrición, no es hablar de omega 3 y decirle al paciente o a la persona, compre omega 3. Claro. Ese profesional, al igual que como ocurre con los fármacos, debe saber qué cantidad de EPA, qué cantidad de DHA debe consumir diariamente esa persona, por cuánto tiempo, para explicarle cuáles van a ser los beneficios clínicos que uno espera obtener. Otro tema que es importante conversar es cuáles son las consecuencias de una baja de omega 3 en nuestro organismo y cuáles son las enfermedades que podamos, o síntomas que podamos nosotros tener por falta de omega 3. Los ácidos grasos omega 3, para poner un contexto histórico, se centró mucho en la nutrición pediátrica, en el crecimiento, en el desarrollo del cerebro, la retina, etc. Pero en la medida en que la ciencia avanzó, la población empezó a envejecer, apareció el problema de las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedad cardiovascular, obesidad, inflamación, deterioro cognitivo. Los datos poblacionales empezaron a arrojar una información muy importante. Bajos niveles de EPA y DHA en sangre se asocian a mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles? Vamos a partir con la clásica, enfermedad cardiovascular. Desde mayor riesgo, infarto agudo al miocardio, hipertensión, infarto cerebral, deterioro cognitivo. Hoy día las demencias han aumentado enormemente, determinados tipos de cáncer, enfermedades inflamatorias o con un componente inflamatorio muy importante por este desbalance, ¿no?, entre una inflamación para la defensa y una inflamación crónica. Y en todas estas enfermedades, el hígado graso, se ha visto que bajos niveles de EPA y DHA en sangre
generan un mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades o se asocian a un mayor riesgo. Oye, y esta inflamación crónica que es como de bajo grado, que no produce dolor, no produce sintomatología, la podemos tener todos sin darnos cuenta. Así es, así es. Lo que en clínica llaman la inflamación subclínica crónica, que su origen de manera importante es la dieta de mala calidad, la mala alimentación. Y ahí se ha visto que esta inflamación subclínica crónica, que también está cambiando esta visión de que genera dolor o no, porque hoy día el concepto del dolor en salud está cambiando muchísimo, pero cuando está esta inflamación crónica, la baja de estos ácidos grasos omega 3, lamentablemente lo que produce es que esta inflamación se exacerbe y este daño inflamatorio va a repercutir en mayor muerte celular finalmente y que estas enfermedades crónicas se agraven más con el tiempo y algo que es muy preocupante, están apareciendo cada vez a edades más tempranas. ¿Qué hace el omega 3 en enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades como artritis, como obesidad, que es una enfermedad también? Los ácidos grasos omega 3 lo que hacen en estas enfermedades es que modifican la composición de las membranas celulares. Esto puede parecer como muy alejado a las personas, pero ese cambio implica que mejora la señalización de la insulina, que detiene señales inflamatorias, que mejora el metabolismo de los ácidos grasos. Y es por eso que se ha visto en ensayos clínicos que cuando las personas se suplementan con ácidos grasos omega 3, EPA y DHA en altas concentraciones, disminuye la sensación de dolor, por ejemplo en enfermedades inflamatorias. Bajan los triglicéridos plasmáticos en pacientes con obesidad o incluso con sobrepeso. Los efectos son muy amplios, siendo la modulación de la respuesta inflamatoria hoy día un foco de interés muy relevante, porque en términos sencillos, para que las personas nos entiendan, cuando hay inflamación crónica, imaginemos un incendio. Y lo que hacen los ácidos grasos omega 3 son bomberos que llegan con agua a apagar ese incendio. Perfecto, y además producen estas resolvinas y protectinas que, como su nombre lo dice, resuelven inflamación, protegen de la inflamación. Así es, son resolvinas, protectinas, maresinas, es un mundo de nuevas sustancias, bueno, ya se describieron hace unos 20 años atrás, y se ha visto que cuando las personas tienen altos niveles de EPA y DHA en sangre, para defender al organismo, estos ácidos grasos se transforman en estas moléculas, resolvinas, protectinas y maresinas, y resuelven la inflamación. Y un detalle fundamental, debe haber un bajo consumo de omega 6, porque si vamos a entregar una buena proporción de omega 3, pero es aplastado por el consumo de omega 6 en alimentos industrializados, el esfuerzo económico y de salud está deteriorado. Cuando hablamos de alimentos que tienen un mayor contenido ácido graso omega 6, estamos hablando de aceite de maíz, de maravilla o girasol, que no es que sean nocivos, el ser humano los necesita, debemos consumirlos, o estos alimentos tipo snack o margarinas, etc. El tema está en el exceso de omega 6. Y para eso hay alternativas, como aceites más económicos, como la canola, por ejemplo, que tiene muy poco omega 6. El aceite de oliva, que es un poco más caro, pero tiene poco omega 6. Y ahí es clave la asesoría dietética del nutricionista para explicarle a las personas qué alimentos consumir para lograr un buen balance entre omega 6 y omega 3. Tú mencionaste el cerebro, que es una relación pero súper importante de comprender en relación al omega 3. En relación al cerebro, pudiésemos tener un programa solo sobre nutrición y cerebro, porque por Dios que costó demostrar que la nutrición era relevante para el cerebro más allá de la infancia. Hasta hace unos 10 años atrás pensábamos que el cerebro era impermeable a lo que el ser humano comía. El cerebro ya estaba formado, armado y como consecuencia del envejecimiento iba a tener problemas. Sin embargo, hoy sabemos que el cerebro va a tener alteraciones o va a funcionar bien en función de lo que la persona habitualmente come.
Y en ese sentido, el deterioro cognitivo propio del envejecimiento se relaciona directamente con un déficit de ácidos grasos omega 3. Preocupantemente estamos observando que este deterioro cognitivo, que es que a las personas se le olvidan las cosas, que le cuesta aprender cosas nuevas, que se relaciona mal con los demás, lo que llamamos el aislamiento social o pérdida de la fluidez verbal, está apareciendo a edades cada vez más tempranas, lo cual implica que el déficit de ácidos grasos omega 3, EPA y acá especialmente DHA, ya no nos debe preocupar solo en personas de 60 o 65 años o más, sino que en personas de 40 años, de 30 e incluso en niños y jóvenes. Y acá se suma un nuevo concepto que es la neuroinflamación de origen nutricional por este déficit de ácido graso omega 3 que está en todo el organismo, pero que también repercute en nuestro cerebro. Y en el caso de los niños y de los jóvenes, ¿qué influencia tiene el omega 3 en su capacidad cognitiva, en su concentración, en su actitud frente a la vida? Lo primero que se está observando en el mundo, y en Chile observamos lo mismo, es que los niños y los jóvenes tienen bajos niveles de EPA y DHA en sangre. Pero cuando los niños reciben suplementos o una dieta rica en omega 3, estos niveles en sangre aumentan. Ahora, las consecuencias de esta deficiencia se traducen en niños y jóvenes que tienen más dificultades para aprender, particularmente en lenguaje. Tienen dificultades para relacionarse con los demás. Tienen una conducta en que la concentración es más compleja para ellos. Entran en esta categoría de déficit atencional, hiperactividad. Pero hay ensayos clínicos muy bonitos o estudios dietarios en que al consumir más ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, los niños y los jóvenes mejoran el rendimiento escolar, mejoran la conducta dentro de la sala de clase y algo muy importante, se relacionan mejor con sus pares. Hoy algo que preocupa mucho en salud mental es el aislamiento social. El ser humano se ha ido aislando y esto es muy preocupante en niños y adolescentes porque se relaciona después con la depresión. Entonces, la intervención nutricional en este grupo etario ha demostrado ser muy eficiente. Tú estuviste trabajando en un estudio que hicieron con la Universidad de Chile en jóvenes para ver sus rendimientos de preparación de los exámenes previos a ingreso a la universidad. ¿Qué concluyeron en este estudio? Se observó que aquellos jóvenes que tenían menor rendimiento, sobre todo en matemáticas, hombres y mujeres, tenían muy bajos niveles de DHA en sangre. Y lo bonito de este trabajo es que se complementó con resonancias nucleares magnéticas. Y algo en términos sencillos, cuando los jóvenes tienen altos niveles de DHA en sangre y después de EPA, el cerebro se prende. ¿Y eso qué implica? Que las capacidades cognitivas del cerebro funcionan mucho mejor, en términos sencillos. Se pueden medir. Se pueden medir. Sí. Oye, entonces, Rodrigo, si es tan importante el omega 3 en el cerebro, ¿qué pasa con la madre embarazada y con ese niño que está en gestación? En el embarazo hay una recomendación específica para DHA en el embarazo y EPA, 200 miligramos como mínimo de DHA, 100 miligramos de EPA, esto es al día, es decir, 300 miligramos, pero la evidencia nos demuestra que esta dosis ha ido aumentando, esta cantidad a consumir, entre otras cosas, por la dieta de mala calidad, por la obesidad. Hay sociedades científicas que van en 250 a 300 miligramos día de DHA más EPA, pero hay estudios en que ya están demostrando la importancia de estos ácidos grasos omega 3 en hasta 800 miligramos día. ¿Ya? Sí. Eso es muy importante. Y creo que es bien importante acotar que cuando hablamos de 300 o 400 miligramos estamos hablando de aquellos utilizables, porque si esta dieta es alta en omega 6 hay que dar un poco más. Así es, y por eso que es muy importante que la mujer en el embarazo, en la lactancia materna y post lactancia materna consuma ácidos grasos omega 3, porque la mujer traspasa mucho a su hijo.
Pero ¿qué pasa con la mujer? Claro. ¿Qué pasa con su cuerpo? Sabemos que durante la lactancia materna, si la mujer no consume ácido graso omega 3, pasa algo a través de la leche materna a su hijo, pero las reservas de la madre caen drásticamente. Y ahí viene nuevamente la importancia de la asesoría nutricional, el consumo de un buen suplemento con omega 3, el consumo de pescados, una dieta de calidad. En este podcast, Salud sin Censura, no podemos dejar pasar los estudios, la calidad de estudios que nos encontramos muchas veces desde distintos lugares, distintos países, y que nos ponen en controversia de saber si son buenos o son malos. Cuéntanos un poco, Rodrigo, ¿qué pasa con estos estudios? ¿Qué tenemos que leer, ver, buscar para creer en ellos? A ver, en relación a los estudios, a los ensayos clínicos, a los estudios epidemiológicos, a los estudios observacionales, la abrumadora mayoría de la evidencia demuestra que los ácidos grasos omega 3, especialmente EPA y DHA, son beneficiosos para el ser humano, que nutricionalmente son requeridos. Hoy día observamos bajos niveles de omega 3 en la población, si se consume a través de pescado, marisco o a través de un buen suplemento nutricional, estos suben. Y los ensayos clínicos también mayoritariamente demuestran beneficios, por ejemplo, en el tratamiento del hígado graso, la protección cognitiva en la medida en que vamos envejeciendo, la reducción de los triglicéridos. Sin embargo, a veces aparecen estudios en que los resultados no son lo que los investigadores esperaban. Y ahí surge un tema que no es nuevo en nutrición y especialmente en ácidos grasos omega 3, que es la calidad de los suplementos nutricionales que se están utilizando. Porque vamos a tener disponibles suplementos nutricionales de primera calidad con una alta concentración de EPA, de DHA, que están muy bien estabilizados, protegidos con vitamina E, que han sido producidos en industrias farmacéuticas con un alto estándar de exigencia o en industrias de suplementos nutricionales, pero hay otros que no son de buena calidad. Y esos que no son de buena calidad, que genéricamente vamos a llamarles aceites de pescado oxidados, porque no es el problema el omega 3, es el aceite de pescado oxidado los que generan problemas para la salud. Entonces, resulta que cuando yo compro un suplemento y veo que tiene 100 miligramos de pescado, de aceite de pescado, no implica que esos 100 miligramos sean omega 3, sino que ahí hay que escarbar y buscar cuánto ese aceite de pescado contiene de omega 3. Así es. Por ejemplo, por eso que es tan importante que el nutricionista o el médico especialista en nutrición investiguen qué es lo que le van a indicar al paciente con nombre y apellido, y el paciente sepa lo que debe consumir y para qué lo va a consumir. Porque tú vas a encontrar, por ejemplo, disponibles, ¿no?, en el comercio, suplementos con omega 9, omega 6 y omega 3. No tiene sentido, eso. Exacto. Vamos a encontrar suplementos que aportan 50 miligramos de DHA y otros que aportan 1000. La diferencia es enorme. Hay que preocuparse del envase. Hay que preocuparse del origen de ese suplemento. ¿En qué sentido del envase? Los ácidos grasos omega 3 son muy beneficiosos para nosotros porque son poliinsaturados, entre otras cosas. Tienen muchos dobles enlaces. Y la luz, el oxígeno, el calor, puede acelerar la oxidación. Entonces, cuando se compra un suplemento nutricional de alta calidad, debe venir en un envase que lo proteja de la luz. Y eso puede ser desde algo tan sencillo como el cartón, la cajita de cartón. Si es de vidrio, este azul ámbar, por ejemplo, claro, que protege, oscuro. o oscuro, o café ámbar, o metálico, o el plástico blanco, este grueso, que protege de la luz. Que el aceite de pescado que se utilizó para hacer este suplemento, o de microalgas, o la materia prima que se haya usado, sea estabilizado con antioxidantes. Te comento que también el romero se usa como antioxidante. Se usa extractos de romero, Sí. La vitamina E. La También. vitamina E es un potente antioxidante, y es por eso que hoy día podemos encontrar, por ejemplo, suplementos como aceite, que los niños lo toman, con sabor a cítrico, a limón o naranja, Claro.
que tienen una cantidad de DHA y EPA altísima. Bueno, las gomitas que podemos encontrar en Ortomolecular Chile, que son gomitas que aportan en 2 unidades 1220 miligramos, pero no tienen excipientes artificiales. El colorcito rosado se lo da la páprica. Entonces, porque no todas las gomitas son tan saludables, muchas de ellas tienen muchos excipientes. Esos avances tecnológicos, los profesionales de la nutrición los deben conocer. Entonces, concluyendo, significa que si yo tomo un omega 3 que me deja el sabor a pescado en la boca, eructos y esa sensación de haberme comido un pescado no en buen estado, eso ya se peroxidó, ya es un aceite rancio. Para poder saberlo, yo puedo abrir, por ejemplo, una cápsula, olerla y ver si tiene un olor rancio antes de tomarla. Cuando las personas consumen un buen suplemento de EPA y DHA, de omega 3, estos ácidos grasos rápidamente suben en sangre. Entonces, un buen estudio, ¿qué debe medir? Omega 3 en sangre. En segundo lugar, fijarse los investigadores que sea un suplemento de alta calidad, que no esté oxidado. Esto es algo súper importante porque se publicó hace ya unos 8 o 10 años atrás un trabajo en Estados Unidos que demostraba que 2 de los grandes suplementos más vendidos en Estados Unidos, que eran de bajo costo, eran aceite de pescado rancio, oxidado. Entonces, finalmente, ¿por qué los estudios no funcionan? Porque la persona consumió un producto que estaba oxidado. Es lo mismo que pasa con el pescado frito. Es exactamente lo mismo. Entonces debemos preocuparnos de la concentración de EPA y DHA que se entregó, el tipo de suplementos. Hay suplementos nutricionales muy buenos disponibles en Chile, pero hay otros que no. Es bien importante eso porque a veces uno escucha en la prensa, en la televisión, alertas y alarmas sin haber leído el estudio. Entonces, antes de asustarse, hay que leer el estudio y buscar la seriedad de aquel estudio, de la muestra, del producto que se les dio. Y algo muy importante, en cómo se comunican los resultados de ese estudio. Hace pocos días atrás surgió, ¿cierto?, una controversia en relación a los omega 3 y el cerebro, pero el problema no era tanto el estudio, era cómo se comunicó la noticia, porque los autores del estudio fueron muy claros. Era el consumo de aceite de pescado oxidado o rancio lo que acelera el deterioro. Qué tremenda fortuna hemos tenido, Rodrigo, con contar contigo, uno de los mayores especialistas en omega 3 en nuestro país. Haciendo las reflexiones finales, ¿basta solo con tomar omega 3 o tenemos desde el punto de vista de la nutrición que tomar otros aspectos en consideración? Los ácidos grasos omega 3, Nelva, son muy importantes para el ser humano. Yo quisiera resumir los beneficios, por ejemplo, en reducción de triglicéridos, que es algo muy relevante, que potencian el efecto de los fármacos para controlar la presión arterial, que ayudan a tener mejores niveles de glicemia en ayuna, todos los efectos neuroprotectores, la contribución al neurodesarrollo, los trabajos que hay sobre omega 3 y fertilidad, el tratamiento del hígado graso, las enfermedades inflamatorias, el dolor, que hoy día es algo que toma fuerza en nutrición, cómo ayudar a los pacientes con cáncer. En todos estos beneficios, los ácidos grasos omega 3 han sido muy claros en prevenir el deterioro cognitivo, pero esto debe ir de la mano con una dieta de buena calidad, tener una dieta lo más variada posible, consumir frutas, verduras, pescados, mariscos, legumbres, no abusar del azúcar, no abusar de las grasas en general, comer en familia, tener una vida lo más social posible. Chile es un país en que a veces tenemos problemas con el alcohol, qué está pasando con las drogas, pero dentro de una dieta saludable, los ácidos grasos omega 3 son muy importantes y la suplementación con estos ácidos grasos omega 3 cada día toma más fuerza porque estamos viviendo más años. Querido Rodrigo Valenzuela, voz autorizada en omega 3, te agradecemos enormemente tu participación, hemos aprendido mucho y a ustedes los dejamos invitados al próximo capítulo de Salud sin Censura. Para partir con el estrés tiene que pasar algo en nuestro cuerpo.
Muchas veces uno dice como estrés es algo terrible, entonces como que me estreso y no está mal. Cuando estamos en un estrés crónico, sucede que aumenta la insulina. En realidad uno piensa como, ay, estoy estresado, tengo que meditar. No es que yo estoy estresada porque salí de un lugar determinado, llegué cansada a la oficina, sino que ya íbamos por la forma de alimentarme con un estrés crónico. ¿Cuáles son las hormonas de contrarregulación? Adrenalina, noradrenalina, cortisol, las mismas hormonas del estrés.